Amigos, buenas noches, buenos días, encantados de estar con ustedes. Esto es Rey con Barba. Podríamos decir que es el programa que combate la propaganda y la manipulación de los medios de desinformación. En un programa que acaba de terminar de Augusto Sondheim se ha hablado del desastroso expediente de Marita Barreto. Qué vergüenza sentimos, bueno, indignación por un lado y qué vergüenza sentimos los peruanos de tener ese nivel de fiscales y de ese nivel de jueces, ¿no? Por supuesto que no son todos, pero en el caso concreto de Marita Barreto, efectivamente, es un inagotable expediente. Seguirán saliendo algunas de las cosas. Bueno, y el otro tema que esta semana ha acaparado también, y seguirá acaparando, por supuesto, ¿no?, es el caso de Chibolín. Nosotros no nos vamos a ocupar, por supuesto, de los detalles de este caso, pero yo sí quiero sacar un par de lecciones de este caso, de lo que ahora se sabe. Vamos a dejar de lado la hipocresía. La cercanía con Chibolín la tenían dos tipos de personas, a mi juicio. Primero, los delincuentes, que buscaban en él una ayuda para cometer sus delitos y comprar su impunidad a través de contactos en la fiscalía o en los jueces. Y, por otro lado, las que se acercaban a este sujeto y a su programa con la excusa de un servicio social o caridad que él sabía vender muy bien, a pesar de lo que ya se conocía de él y de sus fechorías. Empresas que le pagaban para promocionar su marca, sus productos o sus servicios directa o indirectamente. Y personas naturales, concretamente políticos, que también querían vender su imagen y popularizarse. En ambos casos es una vergüenza. En los casos delictivos, además, complicidad. En los otros, irresponsabilidad, inmoralidad y contribución al mal. Y otra cosa, no daré nombres, pero algunos políticos que acostumbran a calificar de corrupto a quien no coincide con ellos o a quien le señala alguna crítica o algún error, cuando le preguntan por Chibolín, dice, hay que presumir la inocencia. Es verdad, pero es la misma vara para todos, no para algunos. Penoso. Penoso. Ahora, el Chibolín realmente tiene un panorama muy oscuro por delante, ¿eh? Sí, claro. Él está investigado por cohecho, tráfico de influencias, lavado de activos y otros delitos más que irán saliendo en el camino. También habría tejido, según la hipótesis fiscal, una red de corrupción en el Poder Judicial, el Ministerio Público y otras instituciones del Estado. Va a haber aquí muchos damnificados, algunas familias destrozadas, pero es el precio que tendrán que pagar por amancebarse con delincuentes, ¿no? Las andanzas delictivas del señor Chibolín, recuerda Rafael, son de larga data. Hace ya más de 20 años. Se sabía. Se sabía y se escuchaba. ¿Quién era? Se hablaba con constructores que habían sido extorsionados. Y esa extorsión la iban a pagar a la casa del señor Chibolín. Ellos no se atrevieron a dar ninguna denuncia, así que el señor siguió en las andanzas del caso. Honor, pues, yo digo, a Beto Ortiz, ¿no?, que le ha quitado la máscara social y ha dejado al verdadero Chibolín, que no es otra cosa más que un vulgar delincuente que utilizaba la labor social para actos delincuenciales y para llenarse los bolsillos, ¿no? Exacto. Yo les confieso que pensé que era un hombre más inteligente, pero ni siquiera tenía un plan B, ¿no?, ni siquiera un plan de escape, ¿no? Y como que se quedó petrificado y recurrió a una triquiñuela infantil de meterse en una clínica y hacerse una circuncisión, ¿no? Ahora, claro, que no sabía de qué operarse. El único camino real que le queda es el de la colaboración eficaz. Qué miedo, ¿no? El de la colaboración eficaz. De todas maneras lo va a hacer. No va a ser difícil, no va a ser muy difícil convencerlo, porque el señor, entre otros males, sufre de claustrofobia y lo que menos podría soportar es un encierro. Así que va a cantar como un pajarito y bastante más rápido de lo que muchos creen.
por lo que tengo entendido, y hay algunos que han hecho sus maletas y se han ido del país, porque lo que viene va a acaparar la atención del público por bastante tiempo, ¿no? Y por supuesto los estaremos informando sobre los temas de fondo. Oye, y algo ha dicho Vizcarra, ¿no? Ah, sí, claro, sí, sí. Entre los futuros sufrientes está el señor Vizcarra. Antes de que lo citen a declarar, el señor Martín Vizcarra en un programa de televisión recordó que cuando fue presidente, Chibolín, nada menos Chibolín, lo calificó como el mejor presidente de la historia del Perú. Y como él sabe que este elogio es absolutamente falso, entonces la pregunta es, ¿qué lazos, qué vínculos ha tenido con el señor Chibolín y cuánto podría haber pagado por este elogio, ¿no? Porque evidentemente es algo sobrenatural, ¿no? Pero en fin, como este caso, habrán muchos más. Esa foto recuerda el caso de Richard Swing también, ¿no? Sí, sí, claro. Recuerden que el señor Vizcarra tenía costumbres o prácticas ancestrales de hacerse un lavado, de llamar brujos, que le echen ruda, como el señor Swing que le pasaba el machete para eliminar a sus enemigos, cosas por el estilo. Así que no me extrañaría que se haya juntado con, en ese momento era el representante oficial de un planeta X que los marcianos le habían encargado una labor, toda una locura, pero puede ser. La otra noticia que no ha sido muy resaltada por la prensa, pero que es importante, es que la Corte Suprema ya lleva 2 meses y no se quiere pronunciar sobre la denuncia de la Fiscalía que ha presentado ante la Corte Suprema de Justicia un pedido para declarar la ilegalidad del partido político Antauro. En la solicitud formulada el 31 de julio, la Fiscalía sostiene que esta agrupación realiza actividades contrarias a los principios democráticos y vulnera sistemáticamente las libertades y los derechos fundamentales. Justicia que llega tarde, lo hace recordar la editorial del Comercio, no es justicia, ¿no? Pero esa es pues la especialidad del sistema jurídico peruano, ¿no? Un procesado puede estar 10, 20, 30 años sin ningún problema, ¿no? Así que en este tema que tiene que ver con el futuro de la democracia y con las garantías que hay que darle al sistema, yo creo que tiene cierta urgencia, ¿no? En una democracia todo es posible. La democracia permite el choque de opiniones, de ideas, de una manera notable para toda reforma política que sea posible. Pero hay que estar muy atentos contra los enemigos de la democracia que se aprovechan de las debilidades de una democracia boba para llegar al poder y convertirlo en una feroz dictadura, que es más o menos lo que significa el señor Antauro en el panorama político, ¿no? Quizá no llegue, no tenga opción incluso de llegar a la segunda vuelta, pero va a poner un grupo de parlamentarios que van a hacer una molestia permanente para ese proyecto común que tenemos que desarrollar como país después en el año 2026, ¿no? Desgraciadamente. A ver si la Corte Suprema se pone las pilas. Y el otro tema... la sala del doctor César San Martín. El doctor César San Martín. Y el otro tema tiene que ver pues con Petro Perú. Claro. El Comercio en su editorial central lo resume en una sola línea. Petro Perú no tiene remedio. Petro Perú no tiene solución, lo que viene a demostrar que no toda crisis es una oportunidad. Algunas, como la de Petro Perú, son el prólogo de una mayor crisis. Pero el gobierno no quiere, no puede entender, básicamente por razones ideológicas. Recordemos que la señora Dina Boluarte es una marxista elemental, que ha cambiado mucho, que tiene ahora un programa democrático, se ha pronunciado contra Maduro, contra la dictadura que hay en Venezuela, y digamos que ha cambiado mucho, pero le quedan algunos rezagos ideológicos en el subconsciente, y uno de ellos es la creencia pobrísima de que
de que la patria no solamente es el territorio, no solamente es un proyecto común, un conjunto de creencias, no. La patria para ellos son las minas, las empresas, y Petroperú, por supuesto. La propiedad estatal. La propiedad estatal, ¿no? Así es, ¿no? Eso es para ellos, es la patria, y en consecuencia a la patria se le defiende, no se le vende, no se le alquila. Eso es lo que dicen. Pero estas ideas ahí donde se han practicado han llevado a la ruina a los países. Es una lástima que la señora Boluarte y sus ministros, algunos de ellos, no se den cuenta del papelón que están haciendo y de los gastos gigantescos que están ocasionando claro, a costa de los bolsillos de todos los peruanos y a costa de proyectos sociales importantísimos que tendrían que desarrollarse con esa plata que le están dando a Petroperú. Mira, yo sobre el tema quiero decir, recordar lo que ha pasado esta semana. En cuanto renunció el pleno del directorio de Petroperú, si no fue el martes pasado, de inmediato Dina Boluarte declaró, miren lo siguiente: estamos trabajando fuertemente y con mucha dedicación. Yo comento, tan fuerte y con tanta dedicación que pese a que el directorio le advirtió que el gobierno tenía que tomar una decisión política, no decidieron nada y por eso renunció el directorio. Estamos trabajando, dijo, para sacar adelante la única empresa estratégica, lo que tú estabas comentando, que tiene la patria, que es Petroperú. La guachafa demagogia de siempre y conocida. No entienden que en todo caso lo que es estratégico tiene que funcionar bien, no hasta el 100 como funciona Petroperú, o mejor dicho, como no funciona. Petroperú, dijo muchas veces, paró la canasta peruana, sí, pero la mayor cantidad de veces la hundió, ¿no? No podemos, finalmente dijo, tener una planilla burocrática en tiempo de crisis, pero tampoco vamos a privatizar Petroperú. Es decir, lo que nos dijo fue, no sabemos qué vamos a hacer y tampoco vamos a decir qué vamos a hacer. Finalmente tuvo el cuajo, y esto sí que es reprochable, de insultar al directorio renunciante, porque dijo que tendremos que poner funcionarios que amen a la patria. Yo le digo, señora Boluarte, que esos directores que salieron aman mucho más que usted al Perú, o mucho más que usted a sus Rolex. Y para terminar, le aconsejo que no tense más la pita. Suficiente ineptitud y miseria le estamos soportando los peruanos como para que se ufane de su desgobierno. El gobierno, finalmente, para que sepamos la magnitud del tema, ha asumido la deuda que ya tenía Petroperú, que Petroperú tenía con el Banco Nación, con el Banco de la Nación, es decir, nos carga a todos los peruanos ese dinero que antes era deuda de Petroperú al Banco de la Nación, ahora lo debemos los peruanos. El gobierno le ha garantizado una nueva línea de crédito de comercio exterior con el Banco de la Nación hasta por 1.000 millones. 1.000 millones. Así que lo que debería ser una deuda de Petroperú con el Banco de la Nación, que pagaría o no, ahora es una deuda que todos los peruanos vamos a tener que pagar con nuestros impuestos. Y el gobierno finalmente ha capitalizado una deuda de 750 millones, es decir, le ha regalado la deuda, capital más intereses, que la empresa Petroperú nos debía a todos los peruanos. O sea, no solo no nos van a devolver lo que nosotros les hemos prestado, sino que encima le condona la deuda y además le da más dinero nuestro. Durante los gobiernos, y aquí termino, de Humala, PPK, Vizcarra, Castillo y Boluarte, han dilapidado más de 4.000 millones de dólares sacados de nuestros bolsillos. Y la deuda acumulada de Petroperú ha llegado a sumar en algún momento 8.000 millones de dólares. Qué desastre, ¿no? Qué desastre. Ahora, mira, si yo siempre comparo, Rafael, siempre es bueno hacer las comparaciones. Si yo comparo a lo que tuvimos con Pedro Castillo y lo que ahora tenemos, la diferencia es sideral. Estoy de acuerdo contigo. ¿No? Y también coincidirás conmigo que hay algunos ministros respetables, que hay algunas instituciones que se esfuerzan y están haciendo bien su trabajo. Sí, estoy de acuerdo. Lamentablemente, hay cosas en las que tendríamos que entender, por ejemplo, lo que nos dice la experiencia, lo que nos dicen los hechos históricos, que el Estado como empresario siempre ha fracasado. Solamente véanlo de esta manera. Ustedes son accionistas de una empresa que ha sido contratada para darle seguridad, salud, educación e infraestructura.
Y si la empresa no sirve para esas cosas elementales, evidentemente No puede meterse en más cosas. no puede meterse en más cosas. Si se mete en más cosas es peor. Claro. El Estado como empresario no funciona. Si se dedicase solo a lo que sí le corresponde. A lo que sí le corresponde, como es, por ejemplo, la seguridad ciudadana, que debería ser una tarea nacional que involucre a todas las instituciones y a todos los estamentos, y que debería ser liderada personalmente por la Presidenta de la República. O la mejora de la salud. Ese podría ser su legado. El mayor legado que podría dejar este gobierno es ese, la lucha sin topes, a muerte contra la delincuencia, ¿no? Eso es lo que necesitamos como país, ¿no? Y a eso súmale, Pepe, la salud, sí, claro, y la educación. Cosas que se pueden mejorar con ese mismo dinero que se dilapida en empresas estatales. Y entender que sin un sector privado vigoroso y en expansión, no hay salida para un país, no hay salida para los pobres, no se puede dar trabajo, no se puede solucionar los problemas más elementales. Eso es algo que lo entiende la gente, mucha gente, otros no, pero deberían entenderlo sobre todo la clase dirigente, que se pierde en los discursos baratos, en la demagogia, en la adulación al pueblo, ¿no? Y en venderle proyectos fantasiosos que no nos llevan a ningún sitio como país. Nos falta madurar, dejar de ser niños, dejar de ser adolescentes para convertirnos en un país de verdad. Y eso solamente podrá suceder cuando tengamos dirigentes capaces, honestos y con un proyecto común, que sin duda va a ser respaldado, no solo por los futuros parlamentarios, sino también por el país. Pero este gobierno aún puede hacer cosas importantes si clarifican su pensamiento y se definen por determinadas áreas. Y se olvidan de estos disparates como de seguir financiando a Petroperú. En 8 meses, en 10 meses van a tener que dar 2.000 millones de dólares más. Así es. Es un barril sin fondo. ¿Ah? Proyecto, Pepe, que una vez más hay que decirlo, a ver si va entrando poco a poco, por lo menos a punta de repetirlo nosotros y otros programas. No hay forma de combatir la pobreza con programas sociales. Los programas sociales no sacan nunca a nadie de la pobreza. Lo que pueden es aliviar más o menos un poquito la situación de pobreza que tiene la gente. No estoy diciendo que se corten los programas sociales. Pero lo que sí saca de la pobreza a la gente es conseguir un empleo. Para conseguir un empleo hace falta inversión privada. Y para que la inversión privada venga, hace falta, como tú dices, un norte, una claridad de ideas y un proyecto que ya lo han desarrollado los demás países, salvo los países comunistas, socialistas, que también tenemos es difícil de el detalle de a dónde llegan. No es difícil, Rafael, de entender. El motor de la economía y de la sociedad es el empresario, el mismo. ¿Qué es lo que requiere? Solamente un marco adecuado para poder trabajar, alguna seguridad jurídica para invertir su plata también con alguna seguridad, ¿no? Los países que han logrado vencer el reto del subdesarrollo y que han saltado del tercer mundo al primer mundo, en una década, los que han entendido las fortalezas de la economía de mercado y el control, por supuesto, del Estado contra los excesos que ésta pueda producir, ¿no? Y ahí están, cantidad de ejemplos en el mundo, ¿no? Es de sentido común y gobernar finalmente, que quiero decir, no es tan difícil. Si yo tengo ciertas limitaciones, si la señora Dina Boluarte reconoce que tiene muchas limitaciones, lo que tiene que hacer es rodearse de gente competente, capaz, correcta, ¿no? Y entonces las cosas le van a funcionar mejor. Y cuando algún funcionario, sea amigo o pariente, comete un error, pues hay que liquidarlo sin piedad. Eso es lo que hace un estadista. Eso es lo que nos está faltando como país en estos momentos, ¿no? Pero insisto, aún se pueden remediar las cosas, ¿no? Bueno, y otro drama, Rafael, el SUTE. A ver, otro drama que tiene que ver con la educación. Hay 8 millones de peruanos, jóvenes, niños y adolescentes que están estudiando y que se van a ver afectados porque el SUTE anuncia una huelga nacional indefinida para octubre. Exigen, por supuesto, más remuneraciones. Además, afirman que pese a que el gobierno les acaba de dar un bono extraordinario para docentes y auxiliares, ellos dicen que no es suficiente y quieren más porque hay una deuda histórica que el Poder Ejecutivo tiene que saldar con ellos. Ya, de acuerdo. Vamos a suponer que hay una deuda histórica, pero aquí sostenemos
que ellos tienen una deuda histórica con la sociedad. Desde 1970, en que el SUTE Patria Roja capturó el magisterio, lo que ha habido es una decadencia continua de la calidad educativa, y tanto que hoy día figuramos en los últimos lugares del mundo en lo que se refiere a comprensión lectora y a razonamiento matemático. Esto es responsabilidad de mucha gente, pero sobre todo de los maestros, sobre todo del SUTE, que en lugar de preocuparse por la calidad de la enseñanza, por la meritocracia en la educación, se han dedicado básicamente a propagar su ideología. Y ahora tienen un conflicto muy serio, porque está el FENATE, que es la organización magisterial ligada a Sendero Luminoso, y compiten con el SUTE Patria Roja por el control del magisterio. Y en esta competencia de quién pide más beneficios, quién convoca más huelgas, los grandes afectados vienen a ser los niños y adolescentes del Perú. Yo creo que esta historieta hay que contarla para que la gente entienda las motivaciones reales de esta gente que no sé la verdad cómo calificarlos, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y otro tema que está perjudicando seriamente a un sector importante del país, como son los pescadores artesanales, es la flota pesquera china, que se niega a cumplir las normas establecidas. Normas que, por cierto, son perfectamente adecuadas y además de costo mínimo. Una vez más, toda embarcación pesquera en el Perú tiene lo que se llama el sistema de seguimiento satelital, SISESAT, por el cual el Ministerio de Producción puede ver no solo dónde está esa embarcación, sino qué velocidad está, a qué velocidad se está moviendo, porque a determinadas velocidades pueden estar pescando. Entonces, lo que se le pide a los barcos extranjeros en general, que quieran recalar en puertos peruanos, que quieran arribar a puertos peruanos para cambio de tripulación, para avituallamiento, para lo que fuera, es que instalen, de acuerdo a la norma, que instalen el CISESAT. Bueno, el Ministerio de la Producción y el viceministerio actual no les da la gana de hacer cumplir la norma. Mejor dicho, las embarcaciones chinas no quieren cumplir las normas. Sobre todo los de pesca de pota, que son una inmensa cantidad de barcos que sabe Dios si no están generando la crisis gravísima que hay en los pescadores artesanales en el tema de la pota. La pota ha subido de 4 soles el kilo a casi 18 soles el kilo. 20 soles. Porque no hay, casi 20. Bueno, entonces los pesqueros chinos no les da la gana de cumplir la norma y el Ministerio de Producción, junto, creo yo, con el gobierno en general, han permitido y siguen permitiendo que, sabiéndolo, que no cumplan la ley. Hay gente que está culpando a la Marina de Guerra. Yo quiero decir claramente lo siguiente: la Marina no tiene la culpa de este incumplimiento, porque no es responsabilidad de la Marina exigir que cumplan esta norma, es el Ministerio de Producción. Ahora bien, algunas acciones de la Marina dan la impresión de que están de acuerdo con Produce. Yo he hablado con algunos marinos, con autoridades de la Marina de Guerra antes de ayer y antes de ayer. Y me han explicado su posición. Muy bien, yo les recomiendo a la Marina, así se los he dicho en privado y lo digo ahora públicamente, que no cometan los errores que están cometiendo, porque dan la impresión de que están de acuerdo con que los chinos no cumplan las normas que están establecidas. Por ejemplo, dicen la Marina que el convenio que acaba de firmar con la Guardia Costera China soluciona el problema. No, no soluciona el problema. Podrá ayudar a solucionarlo, pero no soluciona el problema. Los chinos tienen que cumplir la ley. Segundo, permitir que el director general de capitanías y otros 4 oficiales marinos hayan viajado a China con gastos pagados por China no está bien. Por lo menos, mejor dicho, en este momento no está bien, no es correcto, porque dan la impresión de que ceden ante la presión de los chinos. A mí me preocupan 3 cosas, y así se los he dicho. 1, el cumplimiento de la ley y el daño que genera el no cumplirlo. 2, la necesaria defensa directa o indirecta de la soberanía del Perú. China no es una colonia Perú no es una colonia de China, es un país soberano. Y cualquier persona natural o jurídica que quiera actuar en el Perú tiene que cumplir las normas del Perú, no las del país del que se trata. Y finalmente, la imagen de las instituciones. En concreto, yo le aconsejo a la Marina
que cumple, repito, cumple con su deber, estoy seguro, pero a veces da una impresión falsa de lo que está queriendo hacer. Así que yo le digo a la Marina, no se junten con el Ministerio de Producción, que son los culpables de que los pescadores artesanales estén sufriendo la crisis que están sufriendo. Según INDECI. ¿Según qué? INDECI, que es el Instituto Nacional de Defensa Civil. Los medios tienen la manía de poner tal, y la gente no tiene idea de qué, ¿no? Entonces, ¿no? Ya, bueno, dice que el 98% de los incendios forestales en la Amazonía son provocados por actividad humana y prácticas agrícolas habituales, en fin, ¿no? Pero también hay otros que los queman a propósito, para poderle ganar terreno a la selva para sembríos, entre ellos de coca, ¿no? Y esto sí es un delito que está tipificado en el Código Penal y que debería sancionarse. Pero hasta donde yo tengo memoria, nunca ha habido ningún vándalo de estos que haya sido sancionado, que procesado siquiera, ¿no? Ahí están, libres, ¿no? Desgraciadamente. Bueno, aquí hay tareas que cumplir, ¿no? Lo primero es ayudar a los afectados. Hay muertos, hay heridos, hay damnificados. 1.500 hectáreas de cultivo se han perdido, lo mismo que unas 2.000 hectáreas de bosque. Y lo segundo es investigar y sancionar alguna vez, ¿no? Y sobre todo lo que ha prometido el gobierno, no entregarles título de propiedad a esas zonas, a los que han provocado los incendios y luego reclaman esa zona para sembrar o para lo que sea, exacto, para explotarla. Sembríos, ¿no? Claro. Y, por supuesto, lo que hay que impulsar, y eso depende mucho del gobierno central y de los gobiernos regionales como municipales, una cultura medioambiental, porque al final los grandes perjudicados de todo esto son ellos, ¿no? Claro. Así que vamos a ver, esto parece que ya se está calmando, ¿no? Pero de todas maneras es un tema muy serio que por si acaso se repite todos los años, ¿eh? Todos los años. Bueno, no con la intensidad con la que se ha producido ahora por la gran crisis, por la gran sequía que hay, ¿no? Y luego esto, Rafael, lo último antes de pasar a la pausa. Bueno. La Sala Penal de la Corte Suprema que preside el señor César San Martín, el distinguido César San Martín, porque ya saben que si no los tratamos con cariño les puede meter de inmediato una demanda por difamación, aunque él es uno de los jueces supremos con correa, ¿no? Bueno, César San Martín, a veces rápido como el rayo y otras veces lento como una tortuga. Este es el caso de Avi Dangón, que era el asesor presidencial de Toledo de seguridad. Resulta que le han solicitado oficialmente a Israel la extradición. Pero hay un pequeño problema, pues este señor es de nacionalidad israelí y Israel nunca extradita, nunca le da pase a ninguna extradición de sus connacionales. Así que me parece que están perdiendo el tiempo, pero si se trata de hacer noticia, bueno, está bien, bienvenida, ¿no? Sí, bienvenida, ¿no? Bueno, es que es lo que toca. Ahora, sí. Después de 10 años, ¿no? Eso es lo que tú dices. A veces la velocidad con la que actúan es como de tortuga, ¿no? Lo último, no sé, lo último nada más, esto me va a demorar 1 minuto y 30 segundos máximo. Cuando Fujimori gritaba en la sala penal presidida por el señor César San Martín, soy inocente, él se refería a caso de la Cantuta y Barrios Altos, ¿no? Sobre la Cantuta, Aldo Mariátegui ha narrado con precisión algo muy pequeño, ¿no? La condena a 25 años por el caso La Cantuta fue promovida por este colegiado presidido por San Martín. Ellos sabían que Fujimori era inocente y le aplicaron la ridícula teoría de la autoría inmediata. Él es el presidente, tenía que saber, por lo tanto es culpable. Pero esto fue investigado, por ejemplo, por Ricardo Uceda en su libro Muerte en el Pentagonito. Fue investigado por el marxista Efraín Rúa, El crimen de la Cantuta, y por Álvaro Vargas Llosa, El reino del espanto. Todos ellos coinciden en el hecho de que Fujimori no tuvo nada que ver, que la orden que recibió de su comando Martín Rivas era tomar prisioneros por sospecha de terrorismo, nada más. Pero Martín Rivas se pegó sus tragos, eso está en los 3 libros, y dio una contraorden, hay que matarlos. Y él fue el que tomó la decisión final,
y por eso fue condenado por tantos años, ¿no? Pero Y Fujimori no tuvo nada que ver, ¿no? Ninguno de los Chavín, el grupo Colina, ninguno reconocía o sostenía que Fujimori sabía, y mucho menos que había dado la orden. La inocencia de Alberto Fujimori en estos temas estaba clarísima, que era la acusación más brava, ¿no? Pero sin embargo, incluso la sentencia fue coordinada con algunos jueces españoles, donde desde acá se pedía directivas para ver cómo podían condenar a Alberto Fujimori. Entonces se les ocurrió la brillante idea de la autoría mediada. Tiene que saber, es el presidente, métanlo preso. Y eso Gonzalo es todo. del Río. Y eso es todo. El abogado peruano Acá que estaba en España se llamaba Gonzalo del Río. Sí. Se llama. Algún día se escribirá muy bien la historia, ¿no? Y en este tema muchas personas quedarán muy mal, ¿no? Bueno, pausa. Y volvemos con el regresamos Sanabria. con el comandante general de la Policía Nacional del Perú. Una pausa y regresamos. De lunes a viernes, ellos son los líderes de opinión más influyentes del país. Minutos antes de las 8, los invitados que todos quieren tener. Milagros Leiva entrevista. Minutos antes de las 9, la justicia les cae a todos por igual. Veto a saber. Minutos después de las 10, él no le teme a nadie. Combaters. Confirmado. Willax. Más opinión, siempre. Este domingo, después de Rey con Barba, no se mueva. En Noche de Luna estará la madre del extraordinario músico Miguel Har Bedoya y González. Estará con nosotros Luchi González. Los esperamos domingo, 11 de la noche. Noche de Luna. Este domingo a las 11, solo por Willax. Para ser político hay que ser correcto. Mis queridos lorchos de este hermoso país. Pero sobre todo, buen tipo. El que me da pena es el libro de matemáticas, porque el pobre tiene muchos problemas. Si tienes un problema difícil o sencillo, vota por tu caudillo, Camotillo el Tinterillo. De lunes a viernes a las 11:40 de la noche, solo por Willax. El día de ayer aquí en Crónicas de Impacto se desató una guerra. Valeria ya tiene los insumos en la mano. No, y llevamos compartiendo. Oye, Huevo, harina. Rellena crocante es algo que se me antojaría a cualquier hora. Bailando está conmigo, no como amigo. Saque la galleta de soda, por favor, bebé. Si te falta conocer lugares, nosotras te lo mostramos. Te perdiste de un enorme corazón. Crónicas de Impacto, solo por Willax. De lunes a viernes, ellos son los líderes de opinión más influyentes del país. Minutos antes de las 8, los invitados que todos quieren tener. Milagros Leiva entrevista. Minutos antes de las 9, la justicia les cae a todos por igual. Veto a saber. Minutos después de las 10, él no le teme a nadie. Combaters. Confirmado. Willax. Más opinión, siempre. Este domingo, después de Rey con Barba, no se mueva. En Noche de Luna estará la madre del extraordinario músico Miguel Har Bedoya y González. Estará con nosotros Luchi González. Los esperamos domingo, 11 de la noche. Noche de Luna. Este domingo a las 11, solo por Willax. Para ser político hay que ser correcto. Mis queridos lorchos de este hermoso país. Pero sobre todo, buen tipo. El que me da pena es el libro de matemáticas. Amigos, estamos con el comandante general de la Policía Nacional del Perú, el general Víctor Sanabria. Él tiene 38 años de servicio a la institución policial y es un hombre muy querido y muy respetado. Él, como militar en actividad, como policía en actividad, habla de hechos y sobre hechos puede hacer todos los comentarios, pero él no especula. Pero nosotros sí podemos especular. Y yo no sin comprometerlo a él. Sin comprometerlo, por supuesto. Tampoco puede hacer comentarios de uno en político. Quiero hablar sobre esto que yo llamo un gigantesco muñecón que ha construido, diría, la prensa caviar, ¿no? Y los enemigos que se ha ganado el ministro del Interior por tener una posición clara frente a esa misma prensa, ¿no?
que se ha convertido en el enemigo público número 1. Y la manera que han encontrado de agigantar un problema y endosárselo a él, como a la propia presidenta, es el tema del cofre, ¿no? Fíjense ustedes. O sea, el auto presidencial. El auto presidencial. El cofre al descubierto, dicen, ¿no? Mire ese titular, el cofre al descubierto. Confirman que el vehículo presidencial estuvo en el sur, zona en la que presuntamente estuvo escondido Vladimir Cerrón. Entonces, el ciudadano que pasa ve este titular, ajá, listo, se comprobó efectivamente, ahí hay una foto, pasó el carro por esa zona. Lo que no dicen es que el carro pasó entre el 24 y el 25 de febrero, un día, y regresó al siguiente día. Y el operativo fue 40 días antes. 40 días antes. ¿Entienden? ¿Cómo se supone que 40 días que va a regresar? ¿A qué? ¿No? La señora se fue a visitar unos familiares, dice. De repente a sus primos, sobrinos, a un amante, ¿a quién importa? ¿No? Pero tiene derecho a su fin de semana, ¿no? Pero de ellos se han valido para montar un muñecón, pero del tamaño de la catedral, ¿no? Y todos los días están con el tema, todos los días, es impresionante. Ahora, pero César Rojas, por ejemplo, que es un periodista acucioso del diario Expreso, dice, ¿cómo así? ¿Ayudas a fugar a alguien 40 días después? ¿Qué locura es esta? ¿Dónde estamos? ¿Por qué hay primeras planas sobre este tema? Absurdo, absurdo, ¿no? Pero ese es el Perú, pues así se hacen noticias y así se construye el periodismo en nuestro país. La Fiscalía, por supuesto, que participa en el juego, de inmediato abrió una investigación preliminar contra el abogado Juan José Santibáñez, que es el ministro del Interior, por los presuntos delitos de cohecho activo, genérico, encubrimiento real, tráfico de influencias. Esta denuncia sería parte de eso digo yo, de una campaña emprendida por la Fiscalía para tumbarse al ministro del Interior y, de paso, si puede, vacar a la presidenta de la República. Pero que sepan que es una broma de mal gusto, que es una tomadura de mal pelo, de mala data, que es un desprecio a la inteligencia de los peruanos. La verdad no tengo palabras para expresar esta barbaridad, ¿no? Pero en fin, sigue siendo primera plana. Hoy día en algunos canales seguían, Canal 2, Canal 4, Canal 5, el cofre. ¿Qué hacía el domingo? ¿A qué fue? ¿Por qué? ¿Qué cosa es esto? Oye, ¿qué país el que estamos viviendo? Lo que significa haber perdido un poco la autoridad presidencial, ¿no? Porque esa cosa se la hacían a Alan, por ejemplo, y ya sabías a dónde terminaban, ¿no? Ministro, en fin, no le quito, por favor, más tiempo. Ustedes acaban de hacer un gran operativo en 67 penales del país simultáneos. Ya han movilizado, creo, 5.000 policías, han hecho, claro, muchos descubrimientos delictivos, pero me imagino que detrás de ello hay un mensaje, como decirles a los delincuentes que las cárceles no van a ser ocupadas por ellos para desde ahí planificar sus crímenes. Así es. Nosotros, en coordinación con el Instituto Nacional Penitenciario, hemos llevado a cabo esta operación, que es una serie de operativos que estamos realizando. Un día antes se trasladó a 2 internos del penal de Chincha, que habrían sido los autores intelectuales del homicidio contra una trabajadora del INPE, a Chayapalca. Y también se ha verificado en este operativo varios pabellones en los cuales tendría participación algunos internos de estas celdas con bandas delictivas que están generando la zozobra y el temor en la población por las extorsiones que se están dando a nivel de transportes, negocios y otras actividades económicas que la población lamentablemente se ve afectada. Este mensaje es el principio de autoridad. No puede haber un espacio donde el Estado no ponga el orden. Lamentablemente, uno de los factores de riesgo que tiene toda esta oleada de violencia, que no solamente es del Perú, viene en toda América. Estamos viendo hoy día que Estados Unidos en 2 estados ha generado pena de muerte para la organización criminal, el Tren de Aragua, que ha dejado sus tentáculos en toda Latinoamérica con esta actividad muy violenta.
no es que tengamos más delitos, sino que los delitos se han vuelto más violentos, por eso causan mayor zozobra y temor en la población. Entonces, esta parte que nos corresponde a nosotros como autoridades jurisdiccionales, el Ministerio de Justicia a través del INPE, el Ministerio del Interior con la Policía, estamos copando los penales. Pero también una parte de las autoridades locales que tenemos que luchar contra la informalidad. La informalidad y la ilegalidad es la que genera los espacios para la cobertura criminal. Por eso es el ataque a estas actividades comerciales que no tienen ningún tipo de autorización, este sistema paralelo de transporte, que son los colectivos, los sistemas informales, que con los paraderos fueron ya materia de extorsión hace varios años, y que hoy, que ha ido avanzando este delito y ha llegado a las empresas formales, ya se ha hecho de conocimiento público. Pero ya en los análisis que estamos desarrollando, estas operaciones de extorsión tendrían 4 o 5 años, inclusive estarían bancarizadas, lo que ha llevado a nosotros a ver que los elementos de control financiero parece que a estas actividades no se le está poniendo el control adecuado. ¿Usted siente, a ver, qué cree o qué siente la policía en la tarea que le corresponde respecto de las demás instituciones del Estado? ¿Hay colaboración, hay suficiente colaboración, hay cosas que pedirles y solicitarles? Mire, hay un severo problema que lo tenemos desde hace años, y es que muchas personas comentan sobre la seguridad pública sin conocer los factores de riesgo. Alguien pedía, al igual que en la época del terrorismo, nosotros éramos muy jóvenes, éramos cadetes y salíamos cada uno en un Enatru custodiando el bus para que no se cumpla el paro armado. Hoy la flota vehicular solamente en Lima supera los 12.000 vehículos. Es imposible. Es decir, es imposible que le podamos poner un efectivo policial o militar en cada vehículo. Claro. Sin embargo, alguien suelta esa idea de decir que es una solución. Pero eso es seguridad del vehículo. Lo que nosotros necesitamos es desactivar las organizaciones y bandas criminales. Y ahí viene su pregunta. Todas las organizaciones del Estado, todas deben colaborar para ello. No puede ser que pidamos a un organismo del Estado los registros vehiculares de la empresa que está siendo extorsionada, nos demore 1 mes, 2 meses. No puede ser que registremos el mismo número telefónico que lo está llamando usted a amenazarlo, a usted, al vecino y al otro, y no podamos bloquearlo. Entonces, yo creo que si, como lo escuchaba al señor Barba decir, es el momento de hacer algo trascendental, pues todos pongámonos de acuerdo para ponerle brazo duro, no mano, brazo duro, es que todos articulemos y las acciones que desarrollemos sean para finiquitar todas estas acciones. Desde los actos de violencia, que nosotros lo controlamos, acabamos de desactivar 2 bandas en el Cono Norte que operaban contra estas empresas, también llevarlos a prisión, que sea dificultoso que se comuniquen para que mantengan este nivel de extorsión mediante el miedo. Tercero, chocar contra los dineros ilícitos que están generando, no solamente como patrimonio personal, sino también como economías paralelas. Claro. Y esto no implica solamente el hecho criminal de extorsión, sino otras actividades como la trata de personas en el negocio del trabajo sexual, la minería ilegal y nuestro crimen más antiguo, el tráfico ilícito de drogas por ser productores. No es posible que usted vaya a una ciudad y acá a media cuadra hay una farmacia, que todos se enferman todos los días, o es una expresión de lavado de activos. Sí, pues. Entonces es ahí donde todas las organizaciones del Estado debemos alinearnos con ese fin, desaparecer los factores de riesgo que generan la criminalidad. Escuché leo que estuvo en la comisión una comisión del Congreso. Sí. ¿No? Y ahí usted informó sobre el tema del señor Vladimir Cerrón. Y informó, creo que han habido más de 50 operativos, porque esos operativos se realizan por llamadas que informan o que dicen que en tal sitio lo han visto, ¿no? Entonces han hecho más de 50 operativos y en este sitio está lleno de cámaras. Miren, ustedes en ese operativo, supuestamente donde estaba el señor Cerrón, no encontraron huellas, video, nada, en absoluto. Bien. Nosotros, de todos los operativos, como usted bien lo menciona, hay 2 donde hemos encontrado fehacientemente que esta persona habría estado ahí.
Uno es el de Huancayo, que ha sido ahora último, que hemos encontrado inclusive indicios de comunicación a través de una computadora, y el que se realizó en Moyobamba, que inmediatamente se hizo el operativo, el señor Cerrón publicó el acta de registro de la vivienda, cuando todavía ni siquiera la habíamos tramitado. ¿Quién la tenía? Solamente el dueño de la casa. Mayor evidencia que eso no había. Sin embargo, y un poco de hechos, como usted lo dijo, no de subjetividades, cuando se produce la información en la zona sur, se hace cargo el general Arriola como director de investigación criminal, porque 3 agencias de inteligencia peruanas nos dan la misma información. Si 3 agentes de información coinciden, pues hay mayor probabilidad de éxito y se llevan a cabo las operaciones. Y aquí 3 aspectos para descartar, como usted bien lo dijo, ¿no? Primero, que llegamos al lugar 40 días antes, pese a que no habían órdenes de allanamiento, las personas que viven en el lugar, en un 99%, facilitaron el acceso a sus viviendas. Hemos ingresado vivienda por vivienda durante más de 20 días. Segundo, logramos verificar que la fuente de estas 3 entidades de inteligencia había sido la misma persona y había coincidido, supuestamente, que estaba en el lugar Vladimir Cerrón. El general Arriola, junto con todo su equipo, ha tenido acceso a algo que han querido desconocer algunos medios. No solamente el control de los peajes, sino que estas 2 urbanizaciones está completamente vigilada con sistemas de filmación, incluyendo la playa. Entonces, no solamente el posible día que había entrado Vladimir Cerrón, sino una semana antes y hasta 30 días después, eso se ha descartado. Ni siquiera pues entró 3 de la mañana por la playa, si hubiese visto una sombra, ¿no?, que ha ingresado ahí. Totalmente descartamos, por eso recogimos el servicio de ahí, pedimos disculpas a todas las personas con las cuales hemos terminado y se descartó el hecho. 6 meses después vemos la segunda parte de este capítulo, que vinculan de que el vehículo de la presidenta estuvo ahí, que se fue hacia Ica. Se ha determinado también que el vehículo nunca salió de la jurisdicción de Lima. Sin embargo, nadie se rectifica de decir que ese vehículo fue a la zona de playa y regresó al día siguiente. En ningún momento pasó al cielo de Ica. Porque, vuelvo a reiterar, toda esta información es comprobable por las cámaras de video que hay de la zona de vivienda, de la misma Panamericana y del consorcio que da mantenimiento a la vía. Entonces, filmando constantemente. No podemos, por eso que también está permisada la presencia de los vehículos, porque justamente hay cámaras en toda esta zona. Ya le hemos dado la información nosotros al Congreso verbalmente y le hemos hecho el informe también detallado con todas estas acciones que hemos ido verificando. El problema que tenemos en el Congreso, nosotros hemos sido por mucho tiempo congresistas general, es que nunca faltan los payasos, nunca faltan los robacámaras, nunca faltan los que agarran cualquier acontecimiento que la prensa quiere para poder sacarle provecho político, ¿no? Porque había un rey que decía un caballo, mi reino por un caballo. Aquí lo que tenemos son políticos que dicen, no, mi vida por una noticia, mi vida por un estelar, ¿no? Entonces, ese es el problema del Congreso. Entonces la prensa les pone un tema y de inmediato se suben a ese mismo tema, así sepan con toda claridad que es un disparate, ¿no? Pero así es. Por ejemplo, este operativo, descartado completamente que haya estado Cerrón ahí, pero siguen con el carro, con el cofre que llegó, que pasó. Es una locura, Rafael, es una locura, ¿no? Pero esa es la prensa que tenemos. Por eso es que se han desprestigiado tanto y por eso es que la gente no les cree, ¿no? Sí, pues, que continúan en eso. Bueno, ¿qué más? Sí, igual hay una corriente, como ustedes lo mencionan, dice la criminalidad se ha disparado. Entonces han interpelado al señor ministro, nos han pasado la interpelación y yo con sorpresa veo, como usted bien analiza, que analizan el periodo 2022, 2023, 2023, 2024. El mismo periodo de tiempo, de enero a junio. Y se ve que es 27.1, 27.07. Y sin embargo el año anterior es 22 a 27. Entonces, ¿cuál es el que se disparó? ¿Los 5 puntos del 22 al 27 o el 27.1 a 27.07? Claro. Y está en la primera hoja de la interpelación. Parece que no han leído o no han analizado correctamente el INEI. Bueno, yo le voy a decir una cosa, general. Dígale al ministro de mi parte una cosa que aquí repetimos con frecuencia y que además lo hemos experimentado. La interpelación en el Congreso, para un buen ministro,
en realidad es la mejor entrevista que le pueden hacer. Porque le envían las preguntas por adelantado, uno va al Congreso y lee las respuestas que ha preparado. Los congresistas realmente no saben del tema, o saben mucho menos que el ministro, por supuesto, así que es una ocasión para que el ministro se luzca. Así que ni se preocupen del tema. Oye, pero esto es tan... Mira, tú no te quejes, tú a Rafael Rey, el periódico supuestamente más serio y más respetado del país... Ah, sí, claro. Inventaron una entrevista con preguntas y respuestas. Con preguntas y respuestas, y se negaron a rectificar. El comercio, ¿no? O sea, ya pues, ¿no? Si eso hace el comercio, ¿qué pueden hacer los demás? Pues, hombre, ¿no? O sea, ¿no? Es decir, tienen su agenda. Y cuando ellos marcan su agenda, buscan los políticos adecuados que responden a esa agenda, ¿no? Y pican con mucha rapidez. Por ejemplo, al presidente de la Comisión de Fiscalización lo llamó una mujer X, ¿no? Que se un nombre, y le dijo, ¿sabes qué? Lo llamo de parte del ministro del Interior para concertar una reunión privada entre los dos, un disparate, pues, por donde lo mires, ¿no? Sin embargo, este parlamentario se tomó en serio y convocó a la prensa, denunció el hecho que el ministro había querido concertar. ¿Cómo así se puede hacer noticia? Pero la hacen y finalmente logran lo que quieren. ¿El titular? Sacar su rostro en los medios de comunicación masiva, ¿no? ¿A costa de qué? ¿Qué le importa a quién, no? ¿A costa de qué? Estas actividades que se dan lamentablemente no hacen un reconocimiento al duro trabajo que hace la policía. Nosotros este año nada más tenemos 11 policías fallecidos en balaceras, más de 50 efectivos heridos. Entonces, ¿cómo usted le dice a 140.000 efectivos que el trabajo que hace diariamente no se vea reflejado en lo que las noticias propalan a diario? ¿Alguien se ha puesto a analizar cómo mejorar la moral de la policía si no tenemos el respaldo que nos diga, oye, están haciendo el mejor esfuerzo? Correcto. Han detenido 67 sicarios, hemos detenido 67 sicarios. Estos sicarios, por lo menos de lo que hemos tomado conocimiento, cada uno 3 personas por lo menos ha matado. Entonces, de las más de 1000 muertes violentas que tenemos, estos son autores de casi 2/3. Y eso es un éxito. Miren, a nivel internacional, las policías de nuestro país vecino se preguntan cómo hemos hecho para detener tantos líderes del Tren de Aragua, y de tan importancia que Estados Unidos ha pedido la extraditación de 2 de ellos que están en Chayapalca. Entonces, ese es un trabajo fofo, inútil, con falta de profesionalismo, o en algún momento alguien tiene que decir, bueno, gracias señores policías profesionales por su esfuerzo, su dedicación, su sacrificio, continuemos en esa senda, que es el apoyo que necesitamos para capturar más bandas, para podernos enfrentarnos en la calle. Pero no, pues ahí le damos duro a la policía, ¿no? Parte de la inseguridad es la falta de reconocimiento de las acciones positivas que tiene la policía en el combate a la delincuencia, efectivamente. Yo pongo un ejemplo. Cuando vemos radioprogramas, tenemos que irnos a la pausa, ¿no? Radioprogramas, escuchen los radioprogramas, los anunciados de cada hora. Siempre la primera noticia es una noticia de algún asesinato o alguna cosa. Nunca resaltan las cosas positivas. Pero bueno. Los americanos tienen una buena fórmula para espantar a ese tipo de prensa, ¿no? Cuando lleguen, dice, dígales que no hay sangre ni sexo, y entonces se van inmediatamente, ¿no? Vamos a hacer una pausa. Pausa y regresamos. Para ser político hay que ser correcto. Mis queridos lorchos de este hermoso país. Pero sobre todo, buen tipo. El que me da pena es el libro de matemáticas, porque el pobre tiene muchos problemas. Si tienes un problema difícil o sencillo, vota por tu caudillo, Camotillo el Tinterillo. De lunes a viernes a las 11:40 de la noche, solo por Willax. El día de ayer aquí en Crónicas Impacto se desató una guerra. Valeria ya tiene los insumos en la mano. No, oye, vamos compartiendo. Oye, Huevo, harina. Rellena crocante es algo que se me antojaría a cualquier hora. Bailando está conmigo, no como amigo. Saque la galleta de soda, por favor, bebé. ¿Te falta conocer lugares? Nosotras te lo mostramos. Te perdiste de un enorme corazón. Crónicas de Impacto, solo por Willax. De lunes a viernes, ellos son los líderes de opinión más influyentes del país. Minutos antes de las 8, los invitados que todos quieren tener. Milagros Leiva entrevista.
Minutos antes de las 9, la justicia les cae a todos por igual. Veto a saber. Minutos después de las 10, él no le teme a nadie. Combaters. Confirmado. Willax. Más opinión siempre. Este domingo, después de Rey con Barba, no se mueva. En Noche de Luna estará la madre del extraordinario músico Miguel Jar Bedoya y González. Estará con nosotros Luchi González. Los esperamos domingo, 11 de la noche. Noche de Luna. Este domingo a las 11, solo por Willax. Para ser político hay que ser correcto. Mis queridos lorchos de este hermoso país. Pero sobre todo, buen tipo. El que me da pena es el libro de matemáticas, porque el pobre tiene muchos problemas. Si tienes un problema difícil o sencillo, vota por tu caudillo, Camotillo el Tinterillo. De lunes a viernes a las 11:40 de la noche, solo por Willax. El día de ayer aquí en Crónicas Impacto se desató una guerra. Valeria ya tiene los insumos en la mano. No, oye, vamos compartiendo, oye. Huevo, harina. Rellena crocante es algo que se me antojaría a cualquier hora. Bailando está conmigo, no como amigo. Saque la galleta de soda, por favor, bebé. ¿Te falta conocer lugares? Nosotras te lo mostramos. Te perdiste de un enorme corazón. Crónicas de Impacto, solo por Willax. En peligro de extinción. Tomen nota, estamos en Willax en señal abierta y contamos más de 431 puntos de transmisión a nivel nacional para que puedan disfrutar de la programación de Willax. Pero desde mañana, ojo, en Movistar, en el sistema de Movistar, nos mudamos al canal 12 y 712 en HD. Estábamos, hasta hoy, estamos en el 16 y el 716. Pasamos al 12 y 712 en el sistema de Movistar. Y no se olviden de ver mañana al señor Philip Butter, que ha prometido un misil supersónico contra el señor Gorriti. Ojalá sea cierto. Sí, pues, ya nos tiene días, ¿no? General, ¿que le gustaría añadir alguna cosa? Sí, yo quisiera que la población tome en cuenta que esta lucha contra la criminalidad es como un juego de ajedrez, en el cual las piezas que se muevan tienen que causar confusión en el oponente para que haya un error. Y eso no pueden ganarnos los criminales. Por eso todo el Estado, a través de sus organizaciones y la Policía Nacional, está comprometido en luchar contra la criminalidad. Pero necesitamos el apoyo, no para que ellos se enfrenten a los delincuentes, sino con dos cosas: su denuncia y la información confidencial de algunos datos que permitan facilitar la investigación que desarrollamos. Si nosotros tenemos ese poco de confianza de la ciudadanía para tener estas dos acciones, nuestro trabajo va a ser mucho mejor. Muy bien, general, muchas gracias por su presencia. Dele nuestros saludos al ministro del Interior, que sepa que está en medio de una gran conspiración y que aquí resistir es vencer, ¿no? Ahí Muy está, bien, amigos, perdona, tenemos Pepe, un segundo antes. Tengo el libro, nos ha enviado, bueno, ya ha sido presentado, de Juan Paredes Castro, El contrapoder de la prensa en la era digital. Bien interesante, la verdad. Lo ha editado el Fondo Editorial de la Universidad San Martín de Porres. Sí. Vale la pena, lo venden en Crisol, vale la pena. Y ahí está la primera plana del diario La Razón. Sí, sí, es verdad. Sacó al Perú del infierno, nos devolvió el país. Eso es cierto. Luego, la carátula de Expreso, por favor, llegó. Ahí está. Ahí está. Crecimiento, agroexportación. No, claro. Hay una decisión de una serie de ONGs de reventar al Perú, así como tenían la puntería contra la minería, ahora la tienen contra la agroexportación. Se ha convertido en uno de los grandes motores del crecimiento económico de nuestro país y en consecuencia se ha convertido en enemigo de los intereses comunistas y también de algunos caviares, ¿no? Sí. Amigos, tenemos que concluir. Ha sido un gusto estar con ustedes. Nos vemos el próximo domingo en vivo y en directo, como siempre. Y no se olviden, sigue Noche de Luna con Javier Luna, que ha prometido un gran programa para ustedes. Pásenla bien, siempre. Cuídense.